participábamos. Lo tenemos en línea a Nahuel Cárdenas. El socialismo está, digamos, a nivel nacional llevan como candidato a Juan Schiaretti, candidato a presidente, Florencio Randazzo a vice. Lo tenemos en línea ya, Nahuel. Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes a vos y a tu audiencia, agradecido por el llamado y la deferencia constante que tenés con nosotros. Bueno, contarle a la audiencia cómo está conformado el socialismo en esta parte electoral, porque ustedes tuvieron una anterior participación, pero me gustaría que le contásemos a la audiencia cuál es el escenario que tenemos para anunciarle a los sanjuaninos. Bueno, actualmente y en función de las definiciones que el Partido Socialista llevó adelante a nivel nacional, es que estamos impulsando y apoyando la candidatura, la precandidatura, de la fórmula de Juan Schiaretti como precandidato a presidente y Florencio Randazzo como precandidato a vicepresidente. Y en este sentido es que, bueno, me toca la responsabilidad en esta ocasión de encabezar la lista de senadores. Dentro de nuestra lista, que se llama Hacemos Unidos por San Juan, hay una amplia participación de compañeros y compañeras del Partido Socialista, pero no es de ninguna manera algo exclusivo, sino que también hemos abierto la participación y hemos generado algunos acuerdos con sectores del peronismo y con sectores independientes, entendiendo que, bueno, ante estas difíciles situaciones que nos están tocando atravesar a toda la nación argentina, es necesario que generemos consensos amplios. ¿Perdón? Hola. Sí, ahí te escucho de vuelta. ¿Cómo? Consensos amplios, decíamos. Sí, consensos amplios en función de nuestros principios históricos, valores históricos, pero fundamentalmente sobre la base de programas y proyectos políticos. Y son programas y proyectos políticos que queremos impulsarlos de cara a la sociedad, codo a codo con la ciudadanía, entendiendo cuáles son las urgencias y las necesidades, y por supuesto también teniendo en cuenta que estas crisis que atravesamos también nos tocan a nosotros y a nosotras, como bien lo sabes, Carlos, nosotros somos laburantes, nosotros nos dedicamos a hacer política, pero también trabajamos y queremos que esto sea una cuestión como normativa dentro de nuestro armado, nuestro espacio, porque es necesario que la dirigencia política empatice, entienda, se ponga en el lugar del ciudadano de a pie. Bien, claro. Y bueno, en este sentido creo que desde el Partido Socialista esto se da aún hoy, cuando no tenemos ningún tipo de cargo ni de función pública, nosotros lo hacemos. Y tenemos cómo demostrarlo, tenemos cómo demostrar que cuando llegamos también a instancias de decisión, de función pública, también nos mantenemos caminando a las calles. Y tal es el resultado de la experiencia de lo que fue el gobierno socialista de Santa Fe. Entonces, asumimos el desafío y nos encontramos en este momento impulsando nuestras candidaturas, quien te habla como candidato a senador, y Sebastián Peláez encabezando la lista a diputados nacionales. Nahuel, esto tiene que ver naturalmente con esto que estamos diciendo, la crisis, una economía devastada y prácticamente como si nada hubiera pasado, todo sigue adelante como si empezáramos de nuevo, y acá sí que hay que empezar de nuevo en muchas cosas, ¿no? Sí, seguramente que es difícil empezar de nuevo, pero sí es momento de que la dirigencia política de San Juan y de Argentina le ponga un parate a determinadas cuestiones. Y cuando digo determinadas cuestiones quiero referirme más que nada a la cuestión de la grieta, que nos ha llevado a caminos sin salidas, a cuestiones totalmente improductivas para nuestra realidad, contraproducente para los intereses de nuestra nación. Entonces creo que la primera instancia que tenemos que generar es esto, de plantear una alternativa que sea superadora de la grieta. ¿Por qué? Porque puede ser el disparador para que los diálogos, los debates y los consensos también, aún dentro de los antagonismos, se puedan dar de la forma más democrática
posible y que sean respetados por las instituciones y por las dirigencias políticas. Esto como primera instancia. No hay forma de salir de la crisis actual sin que los argentinos y las argentinas no nos ponemos determinados objetivos de piso y podemos encauzar un modelo de país donde nos sintamos y nos veamos contenidos cada uno de los ciudadanos de esta nación. Una hora difícil para un socialismo que tiene bases muy importantes, cuanto menos en la provincia de Santa Fe y en el resto del país. Creo que es importante también subrayar, Nahuel, que hay que hacer un federalismo fuerte en serio, porque las provincias no las están pasando bien y hay que generar nuevas ideas también en términos de encontrar el agujero al mate. Sí, totalmente, creo que das justamente en el clavo con tu votación, un poco la idea de... Perdón, Nahuel, ahí está, a ver, la idea es ese, ¿sí? No, justamente la idea es poder impulsar una mirada mucho más federal en torno a la discusión pública y a los temas que están en la agenda nacional de los sectores del AMBA o de la misma ciudad de Buenos Aires, los cuales por supuesto que tienen su ponderancia y gravitan quizás en otros sentidos más profundos que otras, pero más o menos importantes. Nosotros tenemos mucho para aportar y en este sentido a ver, perdón, que en ese sentido, Nahuel, se te cortó. ¿Cómo? Ponderar, hay algunas dificultades con la telefonía, al parecer. Ponderar estas figuras políticas como, en este caso la de la fórmula presidencial, pero también la de Mónica Fein, que este fin de semana estará disputando la gobernación, representando a nuestro partido en la provincia de Santa Fe, y que, han dado muestras de tener modelos, proyectos que difieren a los que se conocen a nivel nacional y que también pueden generar un montón de aportes a la construcción de un país mucho más estable. Esto me parece que es una cuestión crucial a la hora de una construcción colectiva, plural y diversa que precisa nuestro país. Un país, como decías vos, que está asignado por una crisis económica tremenda, asignado por casi hackeado nuestra economía por la emisión irresponsable de una deuda externa durante el 2015-16, una gestión bastante deficiente de la presidencia de Alberto Fernández, una inflación galopante, 4 de cada 10 niños de nuestro país que están sumidos en la pobreza. Entonces se tienen que dirigir y orientar todos los cañones en función de resolver estas cuestiones urgentes. Hace unos minutos en el lanzamiento de nuestro espacio, en la conferencia de prensa, hablábamos, por ejemplo, de algunas de las cuestiones que nos atraviesan a nosotros mismos porque somos aún jóvenes, trabajadores, estudiantes, y digo, el acceso a la vivienda se ha convertido en una cuestión meramente atravesada por una lógica de mercado. Y esto no puede seguir siendo así. Tenemos que tener dispositivos de parte del Estado, reglamentaciones que nos permitan a los jóvenes y a las jóvenes del país poder acceder a una vivienda, poder acceder siquiera al alquiler de una vivienda en situaciones relativamente propiciosas. Entonces creo que es parte de la agenda que queremos nosotros debatir, discutir y llevar al Congreso. Son temas puntuales, urgentes y necesarios para la resolución de nuestras dificultades. Tocás justo un tema en el cual nadie hace foco, y que es justamente el tema vivienda, pero no la vivienda pensando solamente que la pueden tener personas cuya capacidad económica te permite hacer seguramente otras cosas mucho más importantes tal vez, sino para volver a la fuente. Y acá en San Juan hicimos un norte distinto, porque acá hasta hubo
un sistema de lote hogar, un sistema de construcción de vivienda sobre la base también de la solidaridad. Creo que y ustedes tienen esencialmente un partido en el cual justamente siempre les ha tocado dar buenos ejemplos en esta materia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, para nosotros esas cuestiones que son elementales, la vivienda, el derecho al acceso a la vivienda, porque es un derecho. Yo entiendo que, digo, en función de lo que podemos ver con más claridad que en ningún otro lado en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires esto está muy anclado, esta visión totalmente mercantil, con un sinnúmero de viviendas, departamentos que se encuentran ociosos. Entonces, digo, yo sé que es un tema complejo, que los propietarios también quieren poder desarrollar su actividad y demás, pero estamos atravesando una emergencia habitacional que implica y nos obliga a tener otras respuestas, a innovar, a tener inventiva, y tampoco inventar nada raro de otro mundo, porque, a ver, hay cuestiones en referencia a esto del alquiler, ¿no? Claro. Digo, en otros países, en los estados y en países europeos, en países europeos, los estados dan la posibilidad de alquiler de viviendas a muy bajo costo de propiedades que son del Estado, o de propiedades que se encuentran ociosas. Hay limitaciones para la adquisición de estas cuestiones. Bueno, creo que es un camino que tenemos que comenzar a desandar acá. Hay que perderle el miedo a algunos proyectos y tratar de orientar cada una de las acciones en función de resolver los problemas de nuestra sociedad. Esto es así. Hay mucha preocupación en las juventudes y bueno, vos, Carlos, lo verás, vos tenés muchos años de experiencia y resaltabas recién lo del IPB o lo del lote hogar, y recordarás cómo nuestros padres o abuelos o bisabuelos podían, con quizás otro grado de instrucción mucho más bajo que nosotros, incluso con un trabajo mucho menos remunerado, podían adquirir una vivienda, podían alquilar una vivienda, y hoy en día eso es totalmente dificultoso. Tenemos miles y miles de jóvenes estudiando, trabajando o formando su propio núcleo familiar que tienen que quedarse a vivir en la casa de los padres. Y aquellos quienes pueden tener la posibilidad de trabajar muchísimas horas para poder... A ver, que se me da la voz de... Claro, es sumamente complejo que las juventudes puedan acceder a pagar un alquiler con las condiciones, los requisitos y los valores exorbitantes, altísimos en los que se maneja ese mercado. Entonces hay que dar soluciones. Es una cuestión que nos atraviesa a todos y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder ofrecer una alternativa. Acá me está escribiendo un oyente, Nahuel, haciendo foco justamente del tema de vivienda. No es que nos estemos olvidando nosotros de lo que es el cooperativismo. Creo que eso va de suyo entender que es otra de las variantes que da el sistema, pero lo que pasa es que aquí hay que tener voluntad de ser lo suficientemente solidario primero y después pensar un poco en la gente y no tanto en otros agentes de la sociedad argentina, ¿no? Seguramente. Bueno, el Estado tiene que comenzar o volver a resignificar cuál es su función dentro de un medio social dado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que mediar justamente entre los distintos actores sociales. En tal sentido, no podemos permitirnos la proyección ni la articulación de ningún modelo de país superador a los que se han intentado imponer si no se hace en la base del diálogo y del consenso. ¿Con quién? Con las ONGs, con los vecinos de los municipios, con las uniones vecinales, con el sector privado, las pymes. Bueno, en este sentido, nosotros dentro de este armado político que estamos llevando adelante acá en San Juan y a nivel nacional, nos parece que es fundamental y es crucial poder atender la cuestión de la producción. Porque va atado y va totalmente de la mano, no estoy descubriendo nada nuevo, con la cuestión del empleo, del trabajo. Más aún en un país que tiene la mitad de la circulación referida a lo laboral, se encuentra en la informalidad. Entonces, bueno,
podemos continuar anclando discusiones que pretenden separar lo que es el aspecto productivo agrícola, ganadero, lo que tiene que ver con el campo, con la industria. ¿Podemos sostener un modelo de país que meramente se dedica al agroexportador? No, yo creo que son momentos cruciales para comenzar a superar estas disyuntivas o estos planteos un tanto atrasados, y que podamos modificar una vez por todas la matriz productiva, pero también teniendo en cuenta a la gente. ¿A qué gente? A la gente que quiere trabajar, que tiene deseo de trabajar, o que está buscando un mejor futuro para su familia, para sus vecinos, para sus comunidades. Entonces, en este sentido es que se ancla fuertemente el concepto de cooperativismo, porque hoy en día se da casi que de hecho, ¿no? Distintos sectores comunitarios se van asociando en función de sobrevivir o subsistir dentro de un esquema capitalista que es bastante degradante en la actualidad, y más aún con lo que comentábamos anteriormente, una Argentina que tiene crisis económicas galopantes. Entonces, el cooperativismo debe ser un eje central dentro de una propuesta de transformación social. Tenemos el 50% de los trabajadores del movimiento económico, del empleo, que se encuentra en la informalidad. Entonces, tenemos que ver de qué forma articular todo eso para que redunda en beneficio para todos. Claro que sí. Tocaste tangencialmente la figura de Mónica Ferreira, diputada nacional, a quien conocimos en San Juan durante una visita o un par de visitas que hizo a la provincia, y ahora es candidata a gobernadora. Creo que otros desafíos que ustedes tienen en Santa Fe, un Santa Fe que le ha sido favorable, inclusive en un Rosario distinto, ¿no? Sí, totalmente. Bien, mira, Carlos, a las pruebas me remito de que el socialismo fue una gestión de avanzada que supo sostener un montón de dificultades que todos conocemos en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, una sociedad que está fuertemente golpeada por el narcotráfico, y que el socialismo, con las pocas herramientas provinciales, siendo el narcotráfico una cuestión que deben atender las instancias federales primeramente, porque así lo marcan las leyes de nuestro país, el socialismo supo sostenerlo a través de políticas de inclusión, a través de una política de seguridad bastante efectiva al momento de ir a buscar a los narcos que fueron detenidos en la ciudad de Rosario por cualquier causa, exceptuando lo del narcotráfico, que corresponde a las instancias federales, ¿no? Federales. Violencia de armas de violencia en las calles, etcétera. Entonces, creo que para resolver las conflictividades que tienen que ver con el delito, no podemos caer tampoco, y esto lo ha demostrado el socialismo, que funciona, pero no podemos caer en las soluciones taxativas que nos vienen a querer plantear los candidatos a presidentes, digamos, de Juntos por el Cambio, o algún otro caído del catre que solamente se quedan anclados en los aspectos punitivistas. Debemos tener una mirada mucho más integral para poder abordar este tema, estas cuestiones que tienen que ver con la marginalidad, con la conflictividad social, con la falta de empleo y demás. Por supuesto que decididamente debemos perfeccionar el funcionamiento y mejorar aún más el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero debe ser en el marco de un plan de seguridad. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque si no, esto queda solamente limitado, o se le quieren endilgar todas las responsabilidades a las fuerzas de seguridad, cuando las fuerzas de seguridad siempre actúan luego de cometido el delito, o en el momento de que todo ese cúmulo de conflictividades sociales llevaron a una persona a tener que delinquir, empujaron a las personas a tener, o le facilitaron el camino para el delito. Entonces, el Estado tiene que pensar toda una serie de pasos para que esas acciones no se lleven a cabo, o al menos tener alternativas presentadas para este tipo de situaciones. Personalmente yo me he cansado de escuchar por mis tareas laborales, ¿no? Desde un diálogo muy franco y muy sentido a un montón de jóvenes de nuestra provincia que expresan claramente, y la verdad que esto es una cuestión que me apena mucho como miembro de esta sociedad, expresan constantemente cómo se ven empujados al delito por la falta de oportunidades, por no haber tenido
un acceso a la educación, a la vivienda, por no tener acceso al empleo, por la marginalidad en la que se ven atravesados, por la violencia extrema que se vive en determinados sectores de nuestras comunidades. Eso sucede cuando no hay un Estado presente, cuando no es un Estado presente, cuando el Estado no tiene un proyecto para esas comunidades, para esos territorios, para esos sectores. Creo que estos son los desafíos, son los desafíos, Carlos. Claro, te digo algo, vos me conocés desde hace algún tiempo, sabés cuál es mi forma de pensar y cuál es mi forma de actuar. Nosotros, cuando lleguemos al Congreso, no nos vamos a ir a vivir a Buenos Aires, a quedarnos encerrados en un departamento de Buenos Aires para darnos no. Vamos a permanecer acá en San Juan. Iremos a sesionar, iremos a presentar proyectos, iremos a debatir, iremos a aportar a la construcción de un país. Pero vamos a estar acá en nuestra provincia de San Juan también, porque vamos a estar cambiando las calles y nuestra banca no va a ser nuestra banca, va a ser la banca de cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas que tenga una inquietud, que tenga un deseo, que tenga un sueño. Hablábamos esta mañana que nosotros, como... Perdón. Hablábamos esta mañana, decías, Nahuel. Sí, como horizonte de nuestro espacio, de hacia dónde orientamos nuestros proyectos. Ajá. Nosotros queremos que el pueblo sanjuanino y el pueblo argentino sea el pueblo más feliz del mundo. Claro. Queremos devolver esta cualidad a nuestra nación. Y para eso necesitamos hacer política verdadera, certera, sensata, con proyección de servicio, vocación de servicio y totalmente responsable. Claro que sí, además creo que lo más importante, ¿no? Tener claro qué cosas se quieren hacer para cambiar un poco esta lógica a veces oportunista de una dirigencia política tradicional que piensa en sus placeres o en su bienestar antes que el de la gente, y esto es un dato que hay que erradicarlo definitivamente. Bueno, Nahuel Cárdenas, un joven dirigente socialista que está integrando un frente, que es candidato a senador, que tiene pensado cambiar todo este tema de cómo se participa en un Senado, que tiene que estar al servicio de la gente, como él bien lo subraya, y que naturalmente nosotros nos parece que es bueno que la gente lo sepa. Gracias, Nahuel, por estos minutos. No, gracias a vos, Carlos, te envío un abrazo enorme y bueno, agradeciendo siempre la deferencia que tenés con nosotros. Te envío un abrazo grande. Un abrazo. Estamos en resumen de noticias, usted sabe, a través de Radio Alas, por el 101.7 y por tu canal de YouTube. Hacemos ya una breve pausa.